de la grande hambre y trabajos que padeció el almirante con su gente y cómo volvió a Jamaica. Partido de este sitio el almirante, miércoles a 16 de julio, con vientos y lluvias terribles, llegó cerca del Cabo de la Cruz, en Cuba, donde fue embestido de repente de una lluvia tan grande e importuna, y de tantos aguaceros que le metieron el bordo debajo del agua, pero quiso Dios nuestro Señor que pudiesen amainar las velas prontamente y dar fondo, con todas las mejores áncoras, aunque el agua que entraba en el navío, por lo llano, era tanta, que la gente no podía sacarla con las bombas, especialmente hallándose todos muy afligidos y desmadejados con la falta de bastimentos. Porque no comían otra cosa que una libra de bizcocho podrido cada uno al día y un vaso de vino, con lo cual se mantenían, si no es que al acaso pescasen algún pez, que no podían guardar de un día para otro, por ser muy delicados y ligeros los bastimentos en aquellas partes y el tiempo más caliente que en nuestros países. Y porque esta penuria de comida era común a todos, dice el almirante, en su itinerario, y yo también estoy sujeto a la misma porción, quiera nuestro Señor que sea esto para su santo servicio y el de vuestras altezas, pues por lo que a mí me toca, no me expondría a tantos trabajos, porque no pasa día alguno, en que no vea que llegamos todos al fin de nuestra vida. Con esta necesidad y peligro llegó al Cabo de la Cruz a 18 de julio, donde fue recibido de los indios amigablemente, trajeron mucho cazabi, que es el nombre que dan a su pan, hecho de raíces raspadas, mucho pescado y grande cantidad de los frutos que ellos comen. Pero no pudiendo lograr próspero viento para ir a la Española, el día 22 de julio atravesó desde aquí a Jamaica, navegando por la costa abajo la vuelta del occidente, cercano a tierra de bellísima vista y de grande fertilidad, vio de legua en legua puertos excelentes, y toda la costa llena de pueblos, cuyos indios seguían a los navíos en sus canoas llevando las vituallas que usaban, que eran más estimadas de los cristianos que las que habían gustado en las demás islas, el cielo y la disposición de aire. Y el tiempo, eran en estos lugares el mismo que en los demás, porque en esta parte occidental de Jamaica todas las tardes había lluvia, que duraba una hora, poco más o menos, lo cual atribuía el almirante a las grandes selvas y árboles de este país, y se veía por experiencia que al principio sucedió lo mismo en las islas de Canaria, La Madera, y los Azores, donde ahora, que han allanado muchas selvas y cortado muchos árboles que les hacían sombra, no hay tantos aguaceros como había antes. De este modo iba navegando el almirante, aunque siempre con viento contrario, que le precisaba a repararse todas las tardes en tierra, tan verde y amena, tan fructífera y llena de vituallas, y juntamente tan poblada que se persuadió a que no había otra más aventajada, especialmente cerca de un canal, que llamó de las Vacas, porque hay 8 islas cerca de tierra, la cual dice estar tan alta como otra cualquiera de las que había visto, y creía que, delante del aire donde se engendran las impresiones. Y no menos es muy poblada toda y de grande fertilidad y belleza. Juzgaba que esta isla tendría 80 leguas de circuito, aunque descubierta no la tuvo por más que de 20 leguas de largo y una de ancho. Enamorado de su belleza, entró en deseo de quedarse en ella, para entender sus calidades particularmente, pero no lo pudo lograr por la penuria de vituallas que hemos dicho, y la mucha agua que hacían los navíos, y así al punto que hubo un poco de buen tiempo caminó al este también, que el martes a 19 de agosto, perdió de vista la isla, siguiendo el camino derecho a la Española. Y llamó al cabo más oriental de Jamaica, a la costa del mediodía, Cabo de Fano. Cómo el almirante descubrió la parte meridional de la Española hasta que volvió por oriente a la Villa de la Navidad. Miércoles, a 20 de agosto, vio el almirante la punta occidental de la Española, a que puso por nombre Cabo de San Miguel, que distaba 30 leguas del cabo oriental de Jamaica, que hoy por ignorancia llaman los marineros Cabo de Tiburón. En este cabo llegó a los navíos el día 23 de agosto un cacique que llamaba al almirante por su nombre, y decía otras cosas de que coligieron ser aquella tierra la misma que la de la Española, y a fin de agosto surgió en una isla que llamó Alto Velo, en la cual hizo desembarcar la gente, porque era muy alta y desde ella se veía gran distancia, por si podía descubrir los 2 navíos de su conserva que había perdido de vista. Pero no vieron ninguno, y al volverse a embarcar mataron 8 lobos marinos que estaban durmiendo en la arena. Y cogieron muchas aves y palomas, porque estando despoblada aquella isla y los animales no acostumbrados a ver gente, se dejaban matar a palos. Lo mismo hicieron los 2 días siguientes, por esperar los 2 navíos que desde el viernes pasado andaban muy trabajosos, hasta que llegaron después, y todos 3 juntos fueron a la isla de la Beata, que dista de la de Alto Velo, al este, 12 leguas, y desde aquí pasaron costeando la Española, a vista de una región bellísima que formaba una amena llanura, distante 1/4 de legua del mar,
tan poblada que parecía un pueblo de más de 1 legua de largo, en cuya llanura había una laguna de 5 leguas de oriente a occidente. Y teniendo conocimiento los indios de los cristianos, llegaron con sus canoas a las carabelas, diciendo estaban allí algunos cristianos de la Isabela, buenos, de que se alegró mucho el almirante, y aunque lo sabía, estando ya más adelante envió 9 hombres que atravesaron la isla y anduvieron por las fortalezas de Santo Tomás y la Magdalena hasta la Isabela, y así con sus 3 navíos prosiguió su viaje por la costa al oriente, y envió las barcas a hacer agua a una playa, donde se veía un gran pueblo, contra las cuales salieron los indios armados con arcos y flechas envenenadas y con cordeles en las manos, haciendo señas de que habían de atar con ellos a los cristianos que prendiesen. Pero luego que llegaron las barcas a tierra, dejaron las armas y se ofrecieron a llevar agua y pan y lo demás que tenían, preguntando por el almirante en su lengua. Partidos de este paraje, siguiendo su camino vieron un pescado muy grande en el mar, como ballena, que tenía en el pescuezo una concha muy grande, como de tortuga, y llevaba fuera del agua la cabeza, tan grande como un tonel, y tenía la cola como atún, muy larga, y 2 alas bastantemente grandes en las costillas, y conociendo el almirante por este pez, y otras señales que quería mudar el tiempo, buscó algún puerto en que recogerse, y a 15 de septiembre le deparó Dios una isla a la parte oriental de la Española y cercana a ella, a la cual llamaban los indios Adamanay, y con gran tempestad dio fondo en medio del canal que está entre ella y la Española, cerca de una isleta, sita entre ambas. Hubo aquella noche eclipse de luna, y observó el almirante que la diferencia que había entre aquel sitio y Cádiz era de 5 horas y 23 minutos. Por este motivo creo que duró tanto el mal tiempo, porque a 20 del mismo mes se vio precisado a mantenerse en el mismo paraje, pero no sin temor del riesgo de los demás navíos que no habían podido entrar en el puerto, pero fue Dios servido de traerlos a salvamento. Después que estuvieron juntos navegaron a 24 de septiembre hasta la parte más oriental de la Española, y pasaron a una isleta que está entre la Española y San Juan, a la que llamaban los indios Amona. Desde esta isleta no prosiguió el almirante su diario de la navegación, ni dice cómo volvió a la Española, sino que yendo desde la Amona a San Juan le dio una grave enfermedad entre calentura pestilencial y frenesí, que le privó de repente de la vista, y demás sentidos, y de la memoria. Por lo cual toda la gente de los navíos determinó dejar la empresa de descubrir todas las islas de los Caribes y volverse a la Isabela, a donde llegaron en 5 días a 29 de septiembre. En ella quiso Dios restituir la salud al almirante, aunque le duró la enfermedad más de 5 meses, y atribuyen la causa a los trabajos que había padecido en el viaje y a la gran debilidad que tenía, pues solían pasarse 8 días sin dormir en ellos 3 horas, cosa que parece imposible, si él mismo no lo afirmase en sus escritos. Cómo el almirante sojuzgó la Española y dio providencia para que fuese útil. Cuando volvió el almirante a la Española del descubrimiento de Cuba y Jamaica, halló en ella a Bartolomé Colón, su hermano, el que había ido a ajustar el descubrimiento de las Indias con el rey de Inglaterra, como hemos dicho. El cual, volviéndose a Castilla con los capítulos concedidos, supo en París, del rey Carlos de Francia, que su hermano el almirante había descubierto las Indias, y le socorrió para su viaje con 100 escudos, y con esta nueva apresuró su viaje para llegar a España, a ver al almirante. Pero cuando entró en Sevilla halló que había vuelto a Indias con los 17 navíos, y así partió luego el año de 1494, a ver a los reyes católicos, llevándonos a don Diego Colón, mi hermano y a mí, para servir de pajes al serenísimo príncipe don Juan. Que esté en gloria como se lo había mandado la reina católica doña Isabel, que estaba entonces en Valladolid. Luego que llegamos, llamaron los reyes a don Bartolomé, y le enviaron a la Española con 3 navíos, donde sirvió algunos años, como resulta de una memoria que hallé entre sus papeles, y dice así: serví de capitán desde 14 de abril de 1494, hasta 12 de marzo de 1496, que partió el almirante a Castilla, y entonces empecé a servir de gobernador hasta 28 de agosto de 1498, que volvió el almirante del descubrimiento de Paria, y volví a servir de capitán, hasta 11 de diciembre del año de 1500. Pero volviendo al almirante, decíamos que hallándole en la Española, le hizo prefecto y gobernador de las Indias, aunque hubo sobre esto contienda después, porque los reyes católicos decían que no habían concedido al almirante poder para dar tal oficio, y por quitar estas diferencias se le concedieron sus altezas de nuevo, con la ayuda y consejo del hermano. Descansó el almirante y vivió con mucha quietud, aunque por otra parte era bastantemente molestado de su enfermedad, y por haber hallado casi todos los indios alborotados, por culpa de Pedro Margarit, de quien ya hemos hecho mención.
pues estando obligado a estimar y tener respeto al que al tiempo de su ausencia le había dejado por capitán con 360 hombres de a pie y 14 de a caballo, para que recorriese la isla reduciéndola al servicio de los reyes católicos y a la obediencia de los cristianos, y especialmente la provincia de Cibao, de que se esperaba la principal utilidad, hizo todo lo contrario, porque luego que partió el almirante se fue con toda aquella gente a la Vega Real, que está 10 leguas distante de la Isabela, sin querer andar por la isla ni socorrerla. Con esta ocasión nacieron discordias y parcialidades en la Isabela, intentando y solicitando que los del consejo, fundado por el almirante, le obedeciesen, enviándoles cartas muy desvergonzadas. Hasta que viendo que no podía salir con el empeño de ser superior a todos, por no esperar al almirante, a quien había de dar cuenta de su cargo, se embarcó en los primeros navíos que llegaron de Castilla, y se volvió en ellos sin dar otra cuenta de sí, ni dejar orden alguna a la gente que se le había encomendado, de lo cual resultó que cada uno se fue con los indios que quiso, y les quitaban la hacienda y las mujeres, dándoles tantas pesadumbres que los indios determinaron vengarse en los que hallaban solos o en cuadrillas. De modo que el cacique de la Magdalena, llamado Guatigana, mató 10 y mandó poner fuego secretamente a una casa, donde había 40 enfermos, pero después de haber vuelto el almirante fue castigado severamente, pues aunque el cacique no pudo venir a las manos, se prendieron algunos indios y fueron traídos a Castilla en los 4 navíos que condujo Antonio de Torres a 24 de febrero del año de 1495. Y también fueron castigados otros 6 o 7 que habían hecho daño a los cristianos en otras partes de la isla, y si el almirante no hubiera llegado a tiempo de poner algún freno a los indios y a los castellanos, hubieran muerto muchos más. En efecto, halló la isla en tan mal estado, que la mayor parte de los cristianos cometían 1000 excesos, por lo cual los aborrecían los indios mortalmente, y rehusaban venir a la obediencia, y los reyes o caciques estaban todos en determinación de no obedecer a los cristianos, y era difícil reducirlos a que consintiesen en esto, por ser, como se ha dicho, 4 los principales debajo de cuya voluntad y dominio vivían los demás, nombrados Caonabo, Guacanagari, Bichio y Guarionex, que cada uno tenía 70 u 80 señores súbditos, que aunque no tributaban nada, tenían obligación de ir a la guerra cuando los llamaban para ayudarlos y sembrar los campos. Pero como uno de ellos, llamado Guacanagari, señor de aquella parte de la isla en que se había fundado la Villa de la Navidad, perseveréis en la amistad de los cristianos, luego que supo la arribada del almirante, fue a visitarle diciéndole que no había intervenido en el consejo ni ayuda de los otros, de lo cual era buen testigo el acogimiento que en su tierra habían recibido los cristianos, habiendo estado en ella siempre 100 hombres muy bien servidos y proveídos de todo aquello en que podía darlos gusto. Y que por esto los otros reyes se habían hecho enemigos suyos, y especialmente Bichio le había muerto una mujer suya, y Caonabo le había robado otra, por lo cual suplicaba que se la hiciese volver y le ayudase para vengar las injurias que le habían hecho. Resolvió el almirante hacerlo así, siendo cierto lo que decía, y se le saltaban las lágrimas cuando se acordaba de los que habían sido muertos en la Navidad, como si fueran sus hijos, y con tanta mayor voluntad tomó este empeño, considerando que por la discordia entre los caciques podía sojuzgarse aquella tierra y castigar la rebelión de los demás indios y las muertes de los cristianos. Por esto, a 24 de marzo del año de 1495, partió de la Isabela a punto de guerra, y en su ayuda iba Guacanagari, muy deseoso de vencer a sus enemigos, aunque la parecía ser la empresa muy dificultosa, teniendo juntos los enemigos 100.000 indios, y no llevando el almirante más que 200 hombres de a pie, 20 caballos y 20 perros corsos. Conociendo la naturaleza y calidad de los indios, el almirante, a 2 jornadas de la Isabela, partió el ejército con su hermano el prefecto, para embestir por diversas partes a aquella multitud esparcida por los campos, creyendo que el temor de oír el estruendo por diferentes partes los metería miedo para que huyesen, como sucedió con efecto, porque habiendo los 2 escuadrones de infantes embestido por 2 partes, abrieron la multitud de indios, descargando ballestas y arcabuces, y para que no volviesen a juntarse, los asaltaron los caballos y los perros de improviso, y aquellos pusilánimes echaron a huir por todas partes, y los nuestros siguiéndolos y matando muchos. No hicieron gran estrago con la fuga, pero en breve, con el favor de Dios, alcanzaron victoria, quedando muchos muertos y otros prisioneros, entre los cuales estaba Caonabo, principal cacique de todos ellos, y sus hijos y mujeres. Después de esto confesó Caonabo que había muerto 20 de los cristianos que quedaron con Arana en la Villa de la Navidad, en el primer viaje cuando se descubrieron las Indias, y que después, con color de amistad, se había apresurado a ver la Villa de la Isabela, para considerar cómo podría combatirla y hacer lo mismo que había hecho en la Navidad.
De todo lo que dijo, que ya lo habían contado otros antes, recibió el almirante información plena para castigar aquel delito y el de esta segunda rebelión y llamamientos de gentes que habían salido contra él, en que le hizo prisionero con su hermano y los envió a todos a España, presos, porque no quiso ajusticiar un tan gran personaje, sin que lo supiesen los reyes católicos, pues le bastaba haber castigado muchos de los culpados. Con estas prisiones y la victoria alcanzada sucedieron las cosas de los cristianos tan prósperamente, que no habiendo entonces más que 630 hombres, y la mayor parte enfermos, y muchas de sus mujeres e hijos, anduvo el almirante por la isla, y sin sacar más la espada, la puso tan obediente y quieta, que todos prometieron pagar a los reyes católicos cada 3 meses tributo en esta forma, que todos los indios que vivían en Cibao, donde estaban las minas de oro, pagase cada uno, que tuviese 14 años. Un cascabel lleno de oro, en polvo, y la demás gente a 25 libras de algodón, y para saber los que debían pagar este tributo, se ordenó que se hiciese cierta medalla de cobre o latón, la cual se diese por recibo a cada uno que pagase el tributo, y éste la trajese al cuello para que cualquiera que fuese hallado sin ella, se supiera que no había pagado, y que se le saquéis alguna pena. No tiene duda que esta orden tuviera efecto si no hubieran sucedido después las turbaciones entre los cristianos que se dirán adelante, porque después de la prisión de Caonabo quedó tan pacífica la región que un cristiano solo andaba seguro por toda la isla, y los mismos indios le llevaban donde querían sobre los hombros como si fueran postas, todo lo cual atribuía el almirante a Dios y a la buena fortuna de los reyes católicos, considerando que de otro modo sería imposible que 200 hombres medio enfermos y mal armados bastasen a vencer tanta multitud, la cual no solo quiso la divina majestad poner debajo de su mano, sino es que permitió tuviesen tan gran falta de vituallas, tan varias y graves enfermedades, que los redujo a una tercia parte de los que eran primero, para que se viese mejor que procedían de su alta mano y voluntad tan milagrosas victorias y las sujeciones de los pueblos, y no de nuestras fuerzas, ni ingenio, o de su cobardía, puesto que aun cuando los nuestros hubiesen sido superiores, era cierto que la multitud pudiera suplir cualquier ventaja que los llevasen los nuestros.